Decidí no decírselo a mi marido y, en su lugar, fui a visitar a su madre enferma a su casa, a las afueras de la ciudad, llevándole algunos alimentos. Pero en cuanto crucé el umbral, casi grito al ver lo que había allí. Hola. Antes de empezar, por favor, escribe desde dónde nos escuchas. Si te has suscrito al canal y si le has dado a me gusta. Esperamos que disfrutes del programa. Nunca imaginé que una simple visita a mis suegros cambiaría nuestras vidas por completo. Incluso ahora, mientras cuento esta historia, a veces me pregunto, ¿y si me hubiera quedado en casa? Quizás todo habría sido diferente. Pero el destino, como solía decir mi abuela, es misterioso. Ella siempre insistía en que no hay coincidencias, y ahora le creo. Pasha, mi marido, visita a sus padres todos los sábados sin falta. Es casi un ritual sagrado para él. Lleva comida, ayuda a su padre con pequeñas reparaciones, cambia bombillas, arregla grifos que gotean. El mes pasado, reparó la lavadora, una vieja reliquia soviética de la que se niegan a desprenderse. ¿Por qué cambiarla si todavía funciona? Dice siempre su padre. Les hemos ofrecido innumerables veces comprarles electrodomésticos nuevos, pero se aferran obstinadamente a lo que conocen. Para ellos, estas cosas viejas son una conexión tangible con el pasado, una época en la que todo parecía auténtico. Su madre, Irina Vasilievna, nunca me ha caído bien. Siempre está criticándome, mirándome como si le hubiera robado a su único hijo. Estamos en el siglo XXI. Pero parece sacada de una película soviética sobre nueras malvadas. Vestida con un delantal de flores, siempre horneando pasteles y recordando el pasado, en nuestros tiempos, las chicas sabían hacer borsch y planchar una camisa como es debido. Se niega a usar el ordenador y prefiere anotarlo todo en un cuaderno de papel con un bolígrafo azul, con una letra tan cuidada como la de un calígrafo. Su teléfono es un viejo modelo de teclado. No necesito tus artilugios, me dice. Quiero hacer llamadas, no jugar con juguetes. Soy una cocinera competente, pero ella siempre encuentra algo que criticar. O le he puesto poca sal a la sopa o demasiada pimienta. Una vez les traje sushi, con la esperanza de alegrarles el día con algo nuevo. Irina Vasilievna miró los rollitos como si fueran una especie alienígena antes de declarar. En nuestra época, el pescado crudo solo se le daba de comer a los gatos. Es como si se hubiera quedado anclada en el tiempo, convencida de que la vida moderna es artificial y carece de sentido. Con mi suegro, Gennady Petrovich, era otra historia. Era amable, tranquilo y siempre me defendía cuando Irina lanzaba sus comentarios mordaces. Deja a la chica en paz, decía. ¿No ves lo inteligente que es escribiendo su tesis? Él estaba más orgulloso de mi trabajo académico que mi propia madre. Aunque no entendía mucho de derecho, siempre estaba deseando que le contara mis investigaciones. Había sido ingeniero de fábrica toda su vida y valoraba mucho la educación. Estudia mucho, me decía. Hoy en día, sin una buena educación no se llega a ninguna parte. Nosotros nunca tuvimos esa oportunidad. En aquella época, cuando te graduabas, simplemente te asignaban un trabajo y te enviaban a trabajar. Ese día, Pasha no pudo venir a visitarnos. Se había lesionado la espalda en el trabajo al levantar unas cajas pesadas, a pesar de mis constantes advertencias. No te esfuerces. Pide ayuda. Pero no. Él insistía en hacerlo todo él mismo. Mi incansable héroe. Al final se quedó en la cama, gimiendo con una bolsa de agua caliente presionada contra la espalda. Hasta que no pude aguantar más. Déjame ir, le dije. Yo les llevaré la compra. Al principio se resistió. Puede esperar hasta el sábado que viene, pero me mantuve firme. Por una parte, sentía curiosidad por ver cómo se las arreglarían sin la visita de su hijo. Pero, sobre todo, sentía pena por ellos. Se están haciendo mayores. Gennady Petrovich, en particular, se ha vuelto muy frágil desde que se sometió a la quimioterapia. El diagnóstico de cáncer llegó hace 6 meses, y Pasha se puso pálido cuando se enteró de la noticia. Él y su padre siempre han estado muy unidos. La pesca, el fútbol, el garaje, donde siempre estaban haciendo bricolaje, reparando y soldando algo. Recuerdo que, cuando era niño, veía a Pasha y a su padre construir una emisora de radio casera. Se convirtió en el orgullo de todo el barrio.
Siempre había considerado al padre de Pasha un ingeniero nato, pero, irónicamente, acabó siendo economista. Sin embargo, Gennady Petrovich nunca se ofendió. Simplemente decía, lo importante es que disfrutes con lo que haces, hijo. Desde el diagnóstico de su padre, Pasha se tomó aún más en serio sus visitas de los sábados. Compré todo lo que había en la lista. Requesón bajo en grasa para mi suegra, que tiene hipertensión, remolacha para el borsch del domingo que le recomendó el médico. Solo salchichas industriales, nada más para mi suegro. Ya no sabe igual, dice a menudo. Añadí pan Borodinsky, su favorito. Y no me olvidé de su arenque y vodka preferidos. A Gennady Petrovich le encanta con patatas y cebolla. En la parte superior de la bolsa, coloqué un tarro de mermelada casera de grosellas negras que había preparado el verano pasado en nuestra dacha. Esperaba que, tal vez, le gustara a mi suegra. Siempre presume de su mermelada de albaricoque, afirmando que es una receta secreta que le transmitió su abuela. Sin embargo, mi mermelada es tan buena que incluso mi madre, que suele ser reservada con los elogios, reconoce su excelencia. Conduje hasta su antiguo apartamento en Khrushchevka, en las afueras de la ciudad, un barrio construido en la década de 1960, cuando la fábrica se expandió y se asignaron viviendas a los trabajadores. Pasha y yo les hemos invitado en repetidas ocasiones a mudarse con nosotros. Tenemos un espacioso apartamento de 3 habitaciones en un edificio nuevo, con espacio más que suficiente para todos. Pero se niegan incluso a considerarlo. Este es mi hogar, dice Gennady Petrovich. Cada rincón guarda un recuerdo. Aquí dio Pasha sus primeros pasos. Aquí empezó el primer curso. No nos vamos a ir a ningún sitio. Irina Vasilievna ni siquiera quiere hablar del tema. Se limita a apretar los labios y desaparece en la cocina. La entrada es típica. Huele a gatos y borsch. Las paredes están cubiertas de paneles desgastados de la época soviética. Pero todo está impecablemente limpio. En el pasillo sigue colgado un calendario con las tareas domésticas, en el que se indica quién es responsable de limpiar la escalera cada semana. Y sorprendentemente, la gente sigue cumpliéndolo. A diferencia de nuestro moderno edificio, donde los residentes se quejan sin cesar de la empresa gestora, pero no se molestan en tirar la basura en el cubo, estos vecinos siguen teniendo un sentido del deber comunitario. En la entrada me encontré con Baba Zina. Vive en el edificio de al lado, pero pasa la mayor parte del día sentada en el banco de enfrente. Saluda a todo el mundo, se despide y conoce todos los cotilleos del barrio. Es una versión viviente y respirante del Komsomolskaya Pravda, solo que con piernas en lugar de una imprenta. Hola, Vikuya, sonrió, mostrando sus coronas de oro. ¿Y dónde está Pasha hoy? Hola, Sineida Nikolaevna. Respondí con un gesto de cabeza. Se ha hecho daño en la espalda. Le traigo la compra. Ella sintió con simpatía y se ajustó la bata descolorida. Dale recuerdos. Es un buen chico. Ese Gennady. Lo has criado bien. No como los jóvenes de hoy en día, pegados a sus teléfonos. Mi nieto vino a casa y no dijo más de 2 palabras. Se pasó todo el rato mirando la pantalla. Pero tu Pasha, siempre educado. Siempre pregunta cómo estás o si necesitas ayuda. Sonreí educadamente y me apresuré a seguir mi camino. No se puede ofender a Baba Zina, pero no quería entretenerme. En esos edificios nunca había ascensor, así que tuve que subir 3 tramos de escaleras a pie. La escalera olía a pintura fresca. Al parecer, los vecinos habían hecho una colecta y la habían repintado ellos mismos. Las viejas costumbres nunca mueren. No están acostumbrados a esperar a que les ayuden. Cuando llegué al 3er piso, llamé al timbre. La puerta era vieja, de madera. De cuando las puertas eran sólidas y seguras, no como estas imitaciones modernas de contrachapado. Todavía tenía una mirilla, una cadena y 2 cerrojas robustas. Nadie respondió. Volví a llamar. Siguiente silencio. Extraño. Deberían estar en casa. Pasha les había llamado para avisarles de que yo iría en su lugar. Quizás simplemente no me oyeron. Después de la quimioterapia, mi suegro ha perdido audición y mi suegra a veces se olvida de ponerse el audífono. Dice que el ruido le da dolor de cabeza. Empujé la puerta y no estaba cerrada con llave. Eso me sorprendió mucho. Mi suegra nunca deja la puerta abierta.
Siempre la cierra con las 2 cerraduras. Es una mujer fuerte, forjada por la turbulenta década de los 90. Lo recuerda todo con gran nitidez, especialmente cuando robaron a su vecino, el tío Colia. Se lo llevaron todo, incluso su preciada radio, por la que había hecho cola en 1976. Después de aquel incidente, Irina Vasilievna cambió las cerraduras e incluso regañó a Pasha por no comprobar que la puerta estuviera bien cerrada. Al entrar, casi gritó. El pasillo estaba completamente desordenado. Papeles viejos, sobres y fotografías esparcidos por el suelo. La mesita de noche había sido sacada de su sitio. Esto no era propio de ella. Mantenía el apartamento en un orden impecable. Todo tenía su lugar. Ni una mota de polvo se atrevía a quedarse. Las zapatillas para invitados siempre estaban cuidadosamente guardadas en un recipiente de plástico, pero ahora estaban esparcidas por el pasillo. Lo primero que pensé fue que habían entrado a robar. El corazón me latía con fuerza. Estaba a punto de correr a llamar a los vecinos y a la policía cuando oí voces en la habitación de atrás. Sentí una oleada de alivio. Los inquilinos estaban en casa, pero el caos seguía sin tener sentido. Quizás alguien se encontraba mal. Di un paso adelante y oí el crujido familiar de una tabla del suelo, la que estaba cerca de la mesita del teléfono. Pasha solía bromear diciendo que era mejor que cualquier alarma antirrobo, ya que siempre delataba tu presencia. Entonces les oí hablar. Las voces provenían del dormitorio, cuya puerta estaba entreabierta. No, Ira. Esto no puede seguir así, dijo la voz ronca y débil de Gennady Petrovich. Últimamente había empezado a hablar en voz baja, como si estuviera conservando sus fuerzas. No me queda mucho tiempo. Los médicos dicen que 3 meses, como mucho. Pasha se merece la verdad. Cállate, Gina, siseó mi suegra. Hemos guardado este secreto durante 33 años. Podemos guardarlo un poco más. Su voz estaba tensa por la furia. Pero apenas era un susurro. El tipo de ira contenida que solo las mujeres rusas parecen dominar. Especialmente cuando intentan que los vecinos no las oigan. ¿Por qué tiene que saberlo? ¿Qué más da? Tú siempre has sido su padre, no este hombre. Un papel no cambia eso. Me quedé paralizada. ¿De qué estaban hablando? ¿Qué verdad? ¿Qué papeles? De repente todo cobró sentido, el desorden en el pasillo. Habían estado buscando documentos. Sí que importa, dijo Gennady con un tono inesperadamente firme. Rara vez contradecía a su mujer, pero ahora su voz tenía un tono inflexible. Solo hablaba así cuando algo era realmente importante. Alexei tiene derecho a ver a su hijo. Y Pasha tiene derecho a saber quién es su padre biológico. Me quedé clavada en el suelo. Las piernas me temblaban y un pitido agudo me llenaba los oídos como si hubiera entrado en un túnel. Todo a mi alrededor se volvió borroso. Me apoyé contra la pared, con los dedos fríos y entumecidos. ¿Pasha no era su hijo? ¿Gennady Petrovich no era su verdadero padre? ¿Había otro hombre, Alexei? Habían ocultado esta verdad durante 33 años. A su propio hijo. La voz de mi suegra rebosaba incredulidad y temor. ¿Ya has contactado con él? ¿Cómo lo has encontrado después de tantos años? Sí, respondió mi suegro con voz tranquila y firme. No fue tan difícil localizarlo. Con internet. Ahora todo es más fácil. Llamé a su secretaria y le expliqué la situación. Llegará en avión desde San Petersburgo dentro de 2 semanas. Quiere conocer a su hijo antes de que yo muera. Me sentí como si me hubieran golpeado con un mazo. Gennady Petrovich había localizado al padre biológico de Pasha e incluso había organizado un encuentro. ¿Y ahora qué? ¿Cómo se lo voy a decir a mi marido? Dios mío, Gina, ¿qué has hecho? Irina Vasilievna rompió a llorar. Hacía años que no la oía llorar. Siempre había sido tan serena, tan severa. Ahora va a destruir toda nuestra vida, sollozó. Ese Alexei Baryshnikov tuyo, con sus restaurantes y su dinero. ¿Crees que Pasha necesita un padre así? Me dejó embarazada y ni siquiera me preguntó cómo estaba. Y ahora, míralo, apareciendo después de tantos años. El viejo debe de estar buscando un heredero. Así que ese es el verdadero padre de Pasha, un rico hombre de negocios de San Petersburgo. Y Gennady Petrovich se ha pasado toda la vida criando al hijo de otro como si fuera suyo. No podía creerlo. Ira,
Me estoy muriendo, dijo Gennady en voz baja. No había miedo en su voz, solo agotamiento y una tranquila determinación. Quiero irme con la conciencia tranquila. He querido a Pasha como a un hijo. Lo crié, pero no puedo seguir mintiéndole. Tiene 33 años, lo entenderá. Y Alexei no es mala persona. ¿Cómo lo sabes?, lo interrumpió ella. ¿Han sido amigos a mis espaldas todos estos años? No seas ridícula, suspiró él. Solo lo busqué en internet. Es dueño de una cadena de restaurantes, hace obras de caridad, apoya orfanatos. Incluso escribió un libro, lo leí. Es reflexivo, está bien escrito. No desperdició su vida. No se emborrachó hasta perder el sentido. Hizo algo de su vida. Y Pasha tiene medio hermanos. ¿No tiene derecho a saberlo? No necesita ningún medio hermano, exclamó Irina. Nos tiene a nosotros y a Vika con los niños. Al mencionar a los niños, que por cierto, aún no existen, aunque mi suegra insinúa constantemente su existencia, me quedé completamente desconcertado. Me quedé paralizado sin saber si moverme. Los pensamientos se agolpaban en mi cabeza. Durante 33 años, Pasha vivió sin saber que el hombre al que llamaba padre no era su progenitor biológico. Y ahora su verdadero padre, un desconocido adinerado, quiere conocerlo, justo cuando Gennady Petrovich se está muriendo. ¿Qué se supone que debo hacer? Decírselo a mi marido. Pero, ¿tengo derecho a interferir en un secreto tan profundo? En silencio, con cuidado de no pisar el suelo que crujía, retrocedí hacia la puerta. En el pasillo casi tropiezo con las fotografías esparcidas por el suelo. Una en particular me llamó la atención. Era una vieja instantánea en blanco y negro de una joven Irina Vasilievna, junto a un hombre alto y moreno. Estaban en un parque, ambos sonriendo. En el reverso, una inscripción descolorida decía: de Alik a Lenochka, que todo te vaya bien, julio de 1989. ¿Lenochka? Pero mi suegra se llama Irina, ¿o es su segundo nombre? ¿Y quiénes son Lena y Alik? Alik debe de ser Alexei. Mi cabeza daba vueltas con tantas preguntas. Dejé la compra en la puerta y salí del apartamento. En las escaleras casi choqué con la abuela Sina, que subía con una pesada bolsa de la compra, probablemente de la tienda. Me miró con preocupación. ¿No has podido contactar con ellos?, preguntó con delicadeza, con la mirada fija en mi rostro. Estás pálida. ¿Ha pasado algo? Sí, probablemente, murmuré. Están dormidos, añadí rápidamente, evitando su mirada. Nunca se me ha dado bien mentir. Dejé la compra en la puerta. Llamaré más tarde. ¿Cómo está Gennady? Baba Sina no cejaba en su empeño. Ayer lo vi en el patio. Tenía muy mal aspecto. Es una pena. Es un buen hombre. Ha dedicado toda su vida a su familia, siempre tratando de ayudar a Pasha. Se me hizo un nudo en la garganta. Si ella supiera. Cuídate, logré decir. Bueno, tengo que irme. Pasha está solo en casa. Seguro que está preocupado. De camino a casa me sentía como en una nube. En el metro, una mujer me miró extrañada y me preguntó: ¿estás bien? ¿Quieres un poco de agua? Debía de tener un aspecto completamente devastado. Mis pensamientos eran un torbellino. Una pregunta resonaba en mi mente. ¿Debería decírselo a Pasha? ¿Tengo derecho a entrometerme en un asunto tan personal de la familia? Al fin y al cabo, Gennady Petrovich tiene intención de contárselo todo él mismo. ¿Pero cuándo? En 2 semanas, cuando llegue ese tal Alexei. ¿Y si mi suegro no vive para ver ese día? ¿Qué pasará entonces? ¿Qué será de todos nosotros cuando se descubra la verdad? ¿Cómo reaccionará Pasha cuando se entere de que, durante 33 años, su vida se ha basado en una mentira? Que su padre biológico es un rico hombre de negocios, y no el modesto ingeniero que lo llevaba a pescar y le enseñó a construir radios. ¿Y qué será de Irina Vasilievna cuando se descubra su engaño? Salí del metro completamente desorientado. El sol brillaba, la gente pasaba a mi lado con aire apresurado. Pero yo me quedé allí, paralizado, dándome cuenta de que, en cuestión de semanas, nuestras vidas nunca volverían a ser las mismas. Cuando llegué a casa, Pasha estaba exactamente en la misma posición en la que lo había dejado, tumbado en el sofá con una bolsa de agua caliente presionada contra la zona lumbar. Estaban retransmitiendo un partido de fútbol. El Spartak jugaba contra el Zenit. Estaba tan absorto que ni siquiera se dio cuenta de que había vuelto. Por fin,
exclamó cuando entré. Empezaba a preocuparme. Pensaba que tu madre te habría atrapado con pasteles o te habría obligado a limpiar todo el apartamento. Intenté sonreír, pero no me salió bien. Por dentro, sentía un nudo en el pecho por el peso de lo que ahora llevaba. La insoportable elección entre guardar un secreto que cambiaría mi vida o destrozar la visión del mundo del hombre al que más quería. Todo va bien, murmuré, luchando por mantener la voz firme. Solo había tráfico. ¿Cómo están tus padres? ¿Cómo se encuentra tu padre? Pasha se incorporó apoyándose en los codos, haciendo una mueca de dolor por la espalda. Ahí estaba, la primera pregunta. Y yo ya estaba mintiendo. Bien, dije, desviando la mirada y fingiendo rebuscar en mi bolso. A tu madre le gustó mi mermelada. ¿Te lo puedes creer? Dijo que este año había salido muy bien. No puede ser, dijo Pasha, levantando las cejas. Tu madre elogió tu mermelada. Es la primera vez que lo oigo. Normalmente, la gente solo elogia la suya y dice que la de los demás es horrible. Asentí con la cabeza sin mirarle a los ojos. Podía sentir su mirada como un calor en mi piel. Vic, ¿qué pasa? Tu cara. Eso es lo que hacen 7 años de matrimonio. No puedes ocultarle nada a tu marido. Pasha siempre intuía mi estado de ánimo, por mucho que yo intentara disimularlo. Nada, respondí, forzando un tono alegre. Solo estoy cansada. Ya sabes cómo es el metro, el calor. Voy a preparar un té. Corrí a la cocina y me puse a preparar el agua y las tazas tratando de ordenar mis pensamientos. ¿Qué debía hacer? Debía contarle a Pasha lo que había oído. Pero no era mi secreto. ¿Y qué iba a decirle? Cariño, por casualidad he descubierto que Gennady Petrovich no es tu verdadero padre. ¿Cómo reaccionará Pasha? Adora a su padre y a menudo dice que quiere ser como él, honesto, con principios y cariñoso. Y ahora resulta que ha sido engañado toda su vida por aquellos en quienes más confía. El timbre sonó, sobresaltándome tanto que casi se me cae la taza. Vic, abre la puerta, por favor, gritó Pasha desde la otra habitación. Probablemente era el mensajero con la pomada que había pedido para mi espalda. Efectivamente, era el mensajero. Un joven con un uniforme verde que me entregó un pequeño paquete. Firme aquí, murmuró, ofreciéndome una tableta con un formulario electrónico. Mis manos aún temblaban cuando lo firmé apresuradamente. ¿Está bien?, me preguntó el repartidor, con la mirada fija en mí. ¿Por qué?, le pregunté sorprendido. Está pálido. ¿Llamo a un médico? Negué rápidamente con la cabeza. Gracias, pero estoy bien, solo he dormido poco. Cerré la puerta detrás de mí, me apoyé en ella y exhalé profundamente. Tenía que recomponerme. Pasha no podía sospechar nada hasta que yo decidiera qué hacer. La noche pasó como en una neblina. Vimos una serie de televisión, cenamos y hablamos de cosas triviales y cotidianas. Pero todo el tiempo me sentí como una actriz en el escenario. Cada palabra, cada sonrisa era forzada. Me latía la cabeza por la tensión y el ciclo implacable de los mismos pensamientos. Cuando Pasha finalmente se durmió, me quedé despierta durante mucho tiempo, mirando al techo. Mi mente estaba en tumulto, saltando de un pensamiento a otro. Recordé la primera vez que conocí a sus padres, cómo Irina Vasilievna me había recibido con recelo y cómo Gennady Petrovich me había aceptado como parte de la familia de inmediato. Recordé las fotos familiares que me había enseñado Pasha, él de niño pescando con su padre, sentado sobre los hombros de Gennady Petrovich en el parque y en el campamento de pioneros, donde sus padres lo habían despedido, y entonces empecé a examinar los rasgos de Pasha, a los que nunca antes había prestado atención. ¿De dónde había sacado esos pómulos tan altos? Desde luego, no de Gennady Petrovich, con su rostro redondo y bondadoso, y el pelo oscuro. Irina Vasilievna siempre había tenido el pelo castaño claro, pero el de mi suegro tenía un tono rojizo y sus ojos eran marrón oscuro, casi negros. Ninguno de los dos se parecía a Pasha. ¿Cómo no me había fijado antes en esas diferencias? Quizás porque nunca les había prestado atención. Nos acostumbramos tanto a los rostros de nuestros seres queridos que dejamos de verlos realmente. A la mañana siguiente, me desperté con dolor de cabeza y la firme decisión de llamar a Lena, mi mejor amiga desde la universidad. Si alguien podía darme un buen consejo, era ella.
Lena siempre había sido pragmática y sensata. Además, trabajaba como psicóloga en terapia familiar. Quizás ella podría ayudarme a superar esto. Pasha se fue a trabajar a pesar de que todavía sentía dolor en la espalda. Dijo que no podía faltar a una reunión importante. En cuanto se cerró la puerta, marqué el número de Lena. «Hola, amiga», respondió alegremente. «¿Qué pasa? No sueles llamar en horario de trabajo». «Len, tengo que hablar contigo. Es urgente». Mi voz temblaba y Lena lo notó inmediatamente. «Vika, ¿qué ha pasado? ¿Está bien, Pasha?» «Por ahora está bien, pero podemos vernos. Necesito tu consejo». Una hora más tarde, estábamos sentadas en una pequeña cafetería cerca de mi casa. Elegí una mesa en un rincón apartado, asegurándome de que nadie pudiera escuchar nuestra conversación. «Bueno, cuéntame», dijo Lena con la mirada fija en mí mientras removía su café. «¿Qué pasa?» Respiré hondo y le conté toda la historia. Le conté cómo había ido a casa de mis suegros en lugar de Pasha, cómo había escuchado accidentalmente su conversación y cómo había descubierto que Gennady Petrovich no era el padre biológico de Pasha. En cambio, su verdadero padre era el propietario de un restaurante de San Petersburgo que vendría pronto a conocer a su hijo. Lenka escuchó con atención, levantando lentamente las cejas mientras yo hablaba. Cuando terminé, soltó un silbido bajo. «Vaya, qué giro. Parece sacado de una telenovela brasileña». «Len, no estoy de humor para bromas», respondí, jugueteando nerviosamente con la servilleta. «No sé qué hacer. Debería decírselo a Pasha o callarme. Pero, ¿y si Gennady Petrovich no tiene tiempo de explicarlo todo él mismo? Se está muriendo». Lena golpeó pensativamente la taza con las uñas. «Esta situación es complicada», dijo. «Por un lado, no es tu secreto y lo has descubierto por casualidad. Por otro, Pasha es tu marido y no puedes ocultarle algo tan importante». Sacudió la cabeza. «¿Sabes lo que más me sorprende? Que Pasha nunca sospechara nada en todos estos años. No había ninguna pista, ninguna señal de alarma». Me encogí de hombros. «Quizá las hubo, pero nunca les prestó atención. Ya sabes cómo es. Vives con una versión de la realidad y no te das cuenta de nada que no encaja en ella. Es un mecanismo de defensa de la psique». «Vaya, ¿alguien se acuerda de nuestras clases de psicología?» Lenka sonrió. «Pero, básicamente tienes razón. La gente ve lo que está dispuesta a ver», dijo, haciendo una pausa y mirándome con seriedad. «Vic, si yo fuera tú, esperaría. Gennady Petrovich quiere contárselo todo a Pasha él mismo, y esa es la forma correcta de hacerlo. Es su vida, su decisión, su responsabilidad. Involucrarse es como abrir la caja de Pandora. No sabes qué otros trapos sucios podrían salir del armario de esa familia». «Pero fui yo quien empezó el engaño», protesté. Lena me interrumpió. «No es tu engaño, solo te enteraste por casualidad del secreto de otra persona. Y recuerda, por muy buenas que sean tus intenciones, a Pasha podría dolerle que te hayas involucrado en esto. Es mejor que se entere por las personas directamente implicadas». Sabía que mi amiga tenía razón, pero eso no me hacía sentir mejor. La idea de tener que cargar con ese peso durante varios días mientras fingía que todo era normal, me resultaba insoportable. «¿Cómo voy a comportarme con sus padres?», pregunté. «Tenemos que ir a visitarlos juntos este sábado, como siempre». Lenka se encogió de hombros. «Finge que no sabes nada. Al fin y al cabo, no deberías haberlo oído». Asentí. Pero la idea de mentir y fingir delante de mis amigos más cercanos me inquietaba. Cuando Pasha llegó a casa del trabajo esa noche, intenté actuar como si nada hubiera cambiado. Preparé sus pelmeni favoritos y horneé una tarta de manzana con las manzanas que había traído de la dacha la semana pasada. Pasha estaba de buen humor. La reunión había ido bien, y su jefe había aprobado su proyecto. «Escucha», dijo durante la cena, «llamemos a nuestros padres para ver cómo está papá. Empiezo a sentirme inquieto por él. Casi me atraganto con el té». «¿Por qué llamar?». Mi voz sonó demasiado alta. «Estuve allí ayer, todo está bien». Pasha me miró sorprendido. «Solo para asegurarme, los llamo todos los días, ya lo sabes». «Sí, claro», murmuré, tratando de ocultar la repentina ansiedad que me invadió. «Llámalos, claro». Pasha sacó su teléfono y marcó el número. Escuché atentamente la conversación, esperando detectar algún tono inusual en las voces de mi suegro o mi suegra,
pero todo parecía normal. Irina Vasilievna preguntó por la salud de su hijo y Gennady Petrovich habló de un programa que había visto en la televisión. No había ningún indicio de que en 2 semanas todo su mundo se vería trastornado. «Papá, ¿qué tal los resultados de las pruebas?», preguntó Pasha, y mi corazón dio un vuelco. «¿Qué han dicho los médicos?». «Nada nuevo, hijo». La voz de Gennady Petrovich sonaba cansada. «Pero tranquila, todo va según lo previsto. El lunes tengo consulta. Quizá me receten un nuevo tratamiento». «Iré contigo», comenzó Pasha. «No, no vayas», le interrumpió su padre con delicadeza. «Tienes trabajo y te duele la espalda. Mi madre irá conmigo, no te preocupes». Cuando terminó la conversación, Pasha se quedó mirando pensativo su teléfono. «Sabes, tengo la sensación de que no me lo están contando todo». Su padre parecía diferente. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. ¿Podría Pasha sospechar algo? ¿A qué te refieres con diferente?, le pregunté con cautela. «No lo sé», respondió Pasha encogiéndose de hombros. Parecía distante. «Normalmente me pregunta por la pesca y cuándo vamos a ir, pero hoy ni siquiera lo ha mencionado». Luché por reprimir un suspiro de alivio. Pasha no sospecha nada, solo nota que su padre está preocupado por algo. Probablemente solo esté cansado. Dije con la mayor calma posible. «Tú mismo has dicho que no se encuentra bien. Ahora mismo tiene otras cosas en la cabeza». Pasha asintió, pero la preocupación seguía reflejada en sus ojos. Vi lo mucho que quería a su padre, lo preocupado que estaba, y eso me dolió aún más. Esa noche tuve un sueño. Pasha y yo estábamos en una gran celebración familiar. Había una mesa enorme, cubierta con manteles blancos, repleta de platos y botellas. Alrededor de la mesa había desconocidos. Pero, de alguna manera, sabía que eran parientes. Pasha estaba sentado entre 2 hombres, Gennady Petrovich y una figura alta e imponente, de cabello oscuro y expresión autoritaria. Ambos tenían los brazos alrededor de los hombros de Pasha y lo llamaban hijo. Pasha me miró desconcertado, como preguntando, «¿Cómo es posible? ¿Cómo puedo tener 2 padres?». Me desperté empapado en sudor frío justo cuando amanecía. Pasha dormía a mi lado, con la respiración tranquila y regular. Estudié su rostro durante un largo rato, tan familiar, tan querido. Y me pregunté cómo cambiarían nuestras vidas cuando descubriera la verdad. ¿Aceptaría a su padre biológico? ¿Perdonaría a mi madre y a Gennady Petrovich por sus años de engaño? ¿Me perdonaría a mí por saberlo y haber guardado silencio? De una cosa estaba segura: pasara lo que pasara, yo estaría a su lado. Lo quería y creía que la familia no era solo sangre, sino también experiencias compartidas, tanto alegres como tristes. Pasha y yo éramos una familia, y ningún secreto del pasado podría cambiar eso. Sin embargo, sabía que el camino hacia ese entendimiento no sería fácil. Eso estaba claro. Los días previos al sábado se hicieron muy largos. Intenté actuar con normalidad, pero Pasha notó que algo pasaba. «Pareces nerviosa», me comentó. «Quizás deberías ir al médico». Pero yo descarté su preocupación y achacé mi inquietud al cansancio. En el trabajo, estaba ahogada con las exigencias de mi tesis. Inventaba cualquier excusa para evitar su mirada. El jueves, mi suegra llamó para invitarnos a cenar el viernes por la noche, un día antes de lo habitual. «Queremos contarte algo», dijo con voz inusualmente tensa. Casi se me cae el teléfono. ¿Habían decidido contarle la verdad a Pasha antes de la llegada de Alexei? «Está bien, iremos», respondí con voz temblorosa. «¿Pasa algo, Irina Vasilievna?» «No, no», me tranquilizó rápidamente. «Gennady solo quiere hablar con Pasha, no es nada grave». Colgó apresuradamente, dejándome mirando fijamente el teléfono. Así que al final se habían decidido. ¿Cómo reaccionaría Pasha? ¿Cómo debía comportarme? ¿Debía fingir estar tan sorprendida como él sin duda estaría? ¿O confesar que ya lo sabía? Esa noche le conté a Pasha lo de la llamada. «Qué raro», frunció el ceño. «Normalmente llaman los fines de semana. ¿De qué se trata esta conversación tan urgente?». Hizo una pausa y luego su expresión se ensombreció. «Vic, ¿crees que han llegado los resultados de las pruebas? Quizás los médicos han dicho algo malo». Se me encogió el corazón. Pasha ya había pensado en lo peor.
que el estado de su padre había empeorado y que posiblemente se estaba acercando el final. Pero el verdadero golpe vendría de una dirección completamente diferente. No lo sé, Pashá, respondí en voz baja, acercándome para abrazarlo. Quizá no. Quizá simplemente no nos hemos encontrado. El jueves habían llamado para decir que no podían venir el viernes. Pashá sonrió levemente, reconociendo con tristeza su habitual constancia. No era propio de ellos. El viernes apenas podía concentrarme en el trabajo. Cometí 2 errores en los documentos que estaba preparando y, durante una reunión, me desconecté por completo y se me escaparon detalles cruciales. Mi jefe incluso me preguntó, ¿va todo bien? Sí, claro. Respondí rápidamente. Es solo que últimamente no duermo bien. Últimamente, la falta de sueño se había convertido en mi excusa para todo. Y era cierto. El sueño me había abandonado, ya que me quedé despierta hasta la mañana siguiente, consumida por los pensamientos sobre la conversación que se avecinaba. A las 6:00 p.m., Pashá y yo llegamos a la casa de sus padres. Noté que estaba nervioso, golpeando con los dedos el volante y frunciendo el ceño. Quizá no sea nada grave. Intenté tranquilizarlo, pero él solo murmuró, «Ajá». En más de 20 años, mis padres nunca habían cambiado el día de nuestra visita y ahora, sin previo aviso, la habían adelantado un día entero. El tono extraño de mi madre durante la llamada, junto con el hecho de que mi padre no contestara, algo que nunca había hecho antes, no hicieron más que aumentar mi inquietud. En el pasillo nos encontramos con la anciana Sina, que me miró con una mirada penetrante. «Hola, jóvenes. ¿Han venido a visitar a sus padres?» «Hola, Zinaida Nikolaevna», la saludó Pashá educadamente. «Sí, mi madre nos ha invitado a cenar». «Ah», respondió Sina. «La cena está bien. Gennady Petrovich fue ayer a la tienda y compró coñac Ararat. Es bastante caro. Supongo que celebran algo». Un escalofrío me recorrió el cuerpo y sentí que se me enfriaban los dedos. Gennady Petrovich rara vez bebía coñac desde que enfermó, por lo que estaba claro que necesitaba alcohol para armarse de valor para la conversación que se avecinaba. Irina Vasilievna nos abrió la puerta y enseguida me di cuenta de que se había arreglado. Llevaba un vestido azul oscuro con cuello blanco y un broche en el pecho, y tenía el pelo cuidadosamente peinado. Normalmente, llevaba una bata o pantalones de chándal con una camiseta vieja. Pashá también lo notó. «Mamá, ¿vas al teatro?», bromeó, dándole un beso en la mejilla. Su madre se bajó el vestido nerviosamente. «¿Qué? ¿No puedo arreglarme para mi hijo?», respondió desconcertada. «Entra y cámbiate». El apartamento olía a pasteles recién horneados y a algo desconocido con un toque picante. «¿Qué es ese olor?». Pashá olfateó el aire. «He probado una receta nueva», respondió Irina Vasilievna, revolviendo los platos. «La leí en una revista. Pato con naranjas. A tu padre le apetecía mucho probarlo». Su suegra, que siempre había cocinado solo platos tradicionales rusos y rechazaba rotundamente cualquier experimento culinario, parecía cada vez más tensa. Gennady Petrovich estaba sentado en el salón esperándonos. Estaba en su sillón favorito, con el mismo traje que llevaba en las reuniones importantes de la fábrica. Tenía el rostro demacrado, pero sus ojos brillaban con determinación. Sobre la mesa de centro, junto a él, había una botella de coñac abierta y un vaso. Pashá se acercó a su padre y lo abrazó con fuerza. «¿Cómo estás?», le preguntó. «Bien, hijo, bien», respondió Gennady Petrovich dándole una palmada en la espalda. «Siéntate, tenemos que hablar. Primero cenemos», interrumpió Irina Vasilievna. «He puesto la mesa, se va a enfriar». «No se enfriará», dijo Gennady Petrovich con firmeza. «Es una conversación importante». Mi suegra frunció los labios pero no discutió. Nos sentamos en el salón, Gennady Petrovich en su sillón, Pashá y yo en el sofá, e Irina Vasilievna en una silla junto a la ventana, jugueteando nerviosamente con un pañuelo de encaje. «¿Qué pasa, papá?». Pashá se inclinó hacia adelante. «Es por tu salud. ¿Han llegado los nuevos resultados?». «No, hijo», dijo Gennady Petrovich con un profundo suspiro. «Mi salud no es muy buena. Pero no es eso de lo que quiero hablar». Hizo una pausa y se quedó mirando al suelo durante un largo rato antes de levantar la vista hacia Pashá. «Tengo que contarte algo importante».
algo que tu madre y yo te hemos estado ocultando durante muchos años. Pasha se puso rígido y se le pusieron blancos los dedos al agarrarse al brazo del sofá. ¿De qué estás hablando, papá? Gennady Petrovich volvió a quedarse en silencio, con la mirada perdida. Luego, con gran dificultad, dijo: Hijo, no soy tu padre biológico. La habitación se sumió en un silencio opresivo. El único sonido era el tic-tac del viejo reloj soviético de la pared, cuyo cuco llevaba mucho tiempo en silencio desde que Gennady Petrovich lo había reparado en los años 90. Pasha permaneció inmóvil, con los ojos muy abiertos, mirando a su padre. ¿Qué? Fue todo lo que logró susurrar. Escucha, comenzó Gennady Petrovich. Pero Irina Vasilievna lo interrumpió, levantándose de un salto. «Es culpa mía», gritó con la voz entrecortada. «Yo no tengo nada que ver, Gina». Rompió a llorar y se cubrió el rostro con las manos. Gennady Petrovich se levantó lentamente de la silla, agarrándose al respaldo para apoyarse, y se acercó a su esposa, colocándole la mano suavemente sobre el hombro. «No, Ira, yo se lo diré». A continuación, le contó cómo había conocido a Irina cuando ya estaba embarazada de otro hombre, Alexei Baryshnikov, su antiguo compañero de clase. Alexei la había abandonado al descubrir el embarazo y se había marchado a San Petersburgo. Irina no quería abortar, pero temía el juicio al que se enfrentaban las madres solteras en aquella época. Los tiempos eran diferentes y la sociedad no las veía con buenos ojos. Gennady, que llevaba años enamorado de Irina, le propuso matrimonio y le ofreció criar al niño como si fuera suyo. «Nos casamos cuando tu madre estaba embarazada de 6 meses», dijo Gennady Petrovich, mirando directamente a los ojos de Pasha. «Entonces naciste tú y, desde el momento en que te vi, te quise. Siempre has sido mi hijo y siempre lo serás. Decidas lo que decidas». Miré a Pasha, con el corazón destrozado por él. Estaba sentado con la cabeza gacha y los hombros temblando. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», preguntó finalmente con voz ronca. «¿Por qué ahora?». «Porque me estoy muriendo», respondió Gennady Petrovich con sencillez. «Los médicos me han dado 3 meses como mucho. Y también porque tu verdadero padre quiere conocerte». Irina Vasilievna terminó la frase por él de forma abrupta. «Verás», reapareció después de 33 años, cuando ya había superado todos los momentos difíciles y te habías criado sin él. Irina la hizo callar con suavidad. «¿No?». Pasha finalmente levantó la cabeza, con el rostro pálido como un fantasma. «Dijiste que te abandonó, que ni siquiera sabía de mi existencia». Irina Vasilievna apartó la mirada. «Te mentí», confesó en voz baja. «Le dije que había abortado. No quería que se quedara por lástima o por obligación. Se marchaba a San Petersburgo para perseguir sus grandes sueños y para entonces yo ya amaba a Gina». Pasha se puso de pie de un salto. «Así que engañaste a todo el mundo, a él y a mí». «Quería lo mejor para ti», respondió Irina Vasilievna, con lágrimas corriendo por su rostro. «Para que tuvieras un padre de verdad, no alguien que te visita una vez al mes con regalos y paga la manutención». Pasha se volvió hacia Gennady Petrovich. «¿Y qué ha cambiado? ¿Por qué de repente quiere conocerme?». «Yo mismo lo encontré», respondió Gennady Petrovich. «A través de Internet. Ahora es un hombre de éxito con una cadena de restaurantes y durante todos estos años ni siquiera sabía nada de ti. Lo llamé y le conté todo. Se quedó impactado. Dijo que vendría en cuanto pudiera». «¿Cuándo?», preguntó Pasha con voz hueca. «Quedamos en vernos aquí el próximo viernes, si tú quieres, claro». Pasha caminó en silencio por la habitación antes de detenerse bruscamente delante de mí. «¿Lo sabías?». Me quedé paralizada. Era el momento de la verdad. No podía seguir mintiendo. «Sí», admití en voz baja. «Lo descubrí cuando fui a casa de tus padres en tu lugar y escuché por casualidad su conversación. No dije nada. Pensé que no tenía derecho a entrometerme. No era mi secreto». Su voz se quebró por el dolor y yo no podía respirar. Pasha se apartó de mí, con los hombros caídos. «¿Así que todos lo sabían menos yo?», preguntó en un susurro. «Toda mi vida, una mentira». «No, hijo», dijo Gennady Petrovich, levantándose y acercándose a él. «No todo. Te he querido cada día de tu vida, esa es la verdad. Y tu madre también te quería, aunque cometió un error al no decírtelo antes. Somos tus padres».
Digan lo que digan los papeles. Pasha lo miró con los ojos llenos de lágrimas. Entonces, ¿quién es este hombre? Alexei. ¿Quién es para mí? Tu padre biológico, respondió Gennady Petrovich con calma. Pero él no te crió. Él no te enseñó a montar en bicicleta ni se sentó a tu lado cuando tuviste varicela. Yo lo hice y estoy orgulloso de ello. Sonó el timbre, haciendo que todos se sobresaltaran. ¿Quién puede ser?, preguntó Irina Vasilievna, visiblemente confundida. Probablemente la abuela Zina, suspiró Gennady Petrovich. Tiene un don para descubrir los secretos de los demás. Me ofrecí a abrir la puerta, ansiosa por escapar de la sofocante habitación llena de dolor y verdades ocultas. Pero cuando la abrí, me quedé paralizada por la sorpresa. En el umbral había un hombre alto y distinguido, vestido con un traje gris claro. Tenía el pelo oscuro y canoso peinado hacia atrás y sostenía un ramo de rosas blancas. «Hola», dijo con una voz profunda y bien modulada. «Vengo a ver a Irina y Gennady. Soy Alexei Baryshnikov». Lo miré y de repente vi a Pasha, los mismos pómulos altos, la misma inclinación de los ojos, la misma línea de la barbilla. La única diferencia eran las arrugas alrededor de los ojos y la amargura en las comisuras de los labios, que marcaban el paso del tiempo y las penurias que había soportado. «Tú», balbuceé. «Se suponía que ibas a venir el viernes que viene. He conseguido venir antes», explicó con una sonrisa culpable. «Pensé en llamar primero, pero decidí que sería mejor venir en persona. Lo siento, ¿eres Victoria, la esposa de Pavel? ¿Tú, tu hijo?» «Espeté, hijo», repitió él, con los ojos llenos de una mezcla de sorpresa, dolor y una extraña alegría oculta. En ese momento Pasha entró en el pasillo. Se detuvo y se quedó mirando al desconocido. Vi cómo su rostro pasaba de la confusión al shock al empezar a reconocer sus propios rasgos en el hombre que tenía delante. «¿Pavel?», preguntó Alexei en voz baja. Pasha asintió en silencio. Allí estaban, padre e hijo, separados por 33 años de mentiras, pero unidos por un hilo invisible de sangre que nunca podría romperse. En ese momento me di cuenta de que esto era solo el comienzo de un nuevo capítulo en nuestras vidas. Un capítulo lleno de descubrimientos, dolor y tal vez incluso perdón. Un silencio ensordecedor se apoderó del apartamento. Irina Vasilievna palideció al ver a Alexei y se llevó la mano al corazón. Gennady Petrovich, sin embargo, permaneció sorprendentemente tranquilo. Quizá el único que se había preparado mentalmente para un encuentro así. «Pasa, Alexei Mikhailovich», dijo mi suegro, haciendo un gesto al invitado para que entrara. «No te esperábamos hoy, pero ya que estás aquí». Alexei dio un paso vacilante hacia el interior, sin poder apartar los ojos de Pasha. «Perdón por molestar», dijo, entregándole el ramo a Irina Vasilievna. «Entiendo que esto sea inesperado». Irina Vasilievna tomó las flores mecánicamente, pero no dijo nada. Con la mirada fija en su antiguo amante como si fuera un fantasma del pasado, con una expresión que mezclaba horror, resentimiento y un extraño reconocimiento, Pasha permaneció inmóvil en la puerta, como si se hubiera convertido en piedra. Podía ver cómo su pecho subía y bajaba pesadamente y cómo apretaba y aflojaba los puños, luchando por controlar sus emociones. «Quizás deberíamos pasar al salón», sugerí, tratando de romper la tensión. «No podemos quedarnos aquí en el pasillo». Mi voz pareció sacar a todos de su estupor. Gennady Petrovich asintió. «Sí, entremos. Irina, pon las flores en un jarrón y prepara la mesa». «No tengo hambre», dijo Pasha con brusquedad. «A mí no me importaría cenar», dijo Gennady Petrovich, apoyando inesperadamente a Pasha. «Si a Irina no le importa, claro». Irina Vasilievna se estremeció al oír su nombre. «Yo pondré la mesa», murmuró, desapareciendo en la cocina. En el salón, Alexei se sentó frente a Pasha. Yo me senté junto a mi marido, tomándole la mano. Estaba fría, sin vida, pero él no la apartó. «Gracias», dijo Alexei con la voz quebrada por la emoción. «No sé por dónde empezar. Todavía no puedo creer que tenga un hijo adulto. Todavía no puedo comprender que el hombre al que siempre he llamado padre sea en realidad Pasha». Se calló con la voz entrecortada. «Es tu padre», dijo Gennady Petrovich con firmeza. «Solo que no es tu padre biológico». Alexei asintió con la cabeza. «Es cierto, él te crió, te convirtió en quien eres.
Yo solo soy un hombre con un ADN similar, sonrió con tristeza. Aunque debo admitir que el parecido es sorprendente. ¿Cómo no me di cuenta antes? Vi tus fotos en internet pero nunca imaginé. ¿Me seguías en las redes sociales?, preguntó Pasha con tono sombrío. No, se apresuró a aclarar Alexei. Cuando Gennady me llamó quise saber más sobre ti. Miré tus perfiles en internet. Eres economista, ¿verdad? Pasha asintió. Pude sentir cómo su tensión comenzaba a disminuir y la curiosidad se apoderaba de él, superando el impacto y el dolor iniciales. ¿A qué te dedicas?, preguntó. Soy dueño de una cadena de restaurantes, respondió Alexei. 8 en San Petersburgo, 3 en Moscú y recientemente hemos abierto uno en Sochi. Empecé con una pequeña cafetería y fui ampliando. Hizo una pausa. Tu madre, Irina, mencionó que te gusta cocinar. Así es, respondió Pasha con modestia. Cuando era estudiante, incluso pensé en ser chef. Pero pensé que la economía sería más práctica. Miré a mi marido con sorpresa. En 7 años de matrimonio nunca me lo había mencionado. Es una pena, dijo Alexei con sinceridad. Podrías haber sido un excelente chef. Descubrí mi talento culinario por casualidad, continuó. Después de la universidad, trabajé a tiempo parcial como camarero y un día ayudé al chef cuando se puso enfermo. Resultó que tenía talento para ello. El ruido de los platos llegó a mis oídos. Al parecer, Irina Vasilievna había dejado caer algo en su nerviosismo. Me levanté. Voy a ayudar. En la cocina, mi suegra estaba muy ocupada junto a los fogones, colocando platos y sirviendo la comida. Le temblaban las manos. Déjeme ayudarla, le ofrecí, poniéndole una mano en el hombro con delicadeza. Se sobresaltó, como si se hubiera olvidado de que yo estaba allí. Gracias, Vika, murmuró. No esperaba que viniera tan pronto, sin avisar. Verás. Gennady quería decirle la verdad a Pasha. Y ahora aquí estamos, todo irá bien. Intenté tranquilizarla, aunque yo misma no lo creía del todo. ¿Cómo podría ser peor? Ella sonrió débilmente. Había cuidado de la familia durante 33 años y ahora todo parecía desmoronarse en un solo día. Se le llenaron los ojos de lágrimas. En ese momento me di cuenta de que nunca había visto a esta mujer, que siempre había parecido tan fuerte y serena, tan vulnerable y perdida. Irina Vasilievna. Comencé con cautela. Pasha te quiere, y Gennady Petrovich también. Eso no cambiará, aunque descubra la verdad sobre sus orígenes. Oh, Vika, no lo entiendes, dijo ella sacudiendo la cabeza. No es solo eso. He mentido durante tantos años. Pasha quizá pueda perdonar el hecho de que Gina no sea su padre biológico. Pero, ¿me perdonará alguna vez a mí por este engaño? ¿Y qué hay de Alexei? Míralo, exitoso, rico. Mientras que nosotros, ¿quiénes somos? Gente sencilla con un apartamento modesto, viviendo una vida normal. Fue entonces cuando comprendí su miedo. No solo temía que Pasha descubriera la verdad, sino que también temía que eligiera a su padre biológico, rico, en lugar de a su sencillo padrastro, al que solo le quedaban unos meses de vida. No creo que a Pasha le importe el dinero, dije con firmeza. Lo que le importa es la verdad y tu amor. Mi suegra me miró fijamente durante un largo rato antes de abrazarme de repente. Gracias, querida. Sabes, siempre te he agradecido que Pasha te eligiera. Tú eres auténtica. No como esas chicas frívolas con las que solía salir. Fue la expresión más sincera de cariño que le había visto en todos los años que la conocía. Me quedé sin palabras. Llevamos la comida al salón juntos. El ambiente había cambiado mientras estábamos fuera. Pasha ya no parecía tan tenso. Alexei hablaba animadamente sobre algo, y Gennady Petrovich le escuchaba con una leve sonrisa. Entre ellos había un tablero de ajedrez sobre la mesa, lo que indicaba que la conversación había derivado hacia el juego favorito de Pasha. La cena está lista, anunció Irina Vasilievna. Su voz aún estaba un poco tensa, pero se mantenía firme. Nos sentamos a la mesa. Al principio comimos en silencio, pero luego Alexei probó el pato con naranjas y lo elogió sinceramente. Delicioso. Irina siempre ha sido una gran cocinera. Pero esto es una obra maestra. Irina Vasilievna se sonrojó. Gracias. Probé la receta de una revista por primera vez. Si me permites un consejo profesional,
continuó Alexei. La próxima vez añade un poco de tomillo y romero. Le dará más profundidad al plato. Lo probaré sin duda, accedió Irina Vasilievna, sorprendentemente abierta a la sugerencia. Noté que Pasha arqueaba las cejas con sorpresa. Su madre no solía aceptar de buen grado consejos culinarios, ya que se consideraba la maestra indiscutible en la cocina. ¿Qué tipo de cocina tienen en sus restaurantes?, preguntó Pasha. Principalmente europea, respondió Alexei. Pero cada local tiene su especialidad. Algunos se centran en la italiana, otros en la francesa. Incluso hay uno con cocina rusa moderna. Interesante, dijo Pasha, claramente empezando a animarse. Si alguna vez quieres, ven a San Petersburgo y te enseñaré todos los sitios, le ofreció Alexei. Quizás, respondió Pasha, sin comprometerse. La conversación acabó derivando hacia temas más neutros. Política, deportes, actualidad. Me di cuenta de que Pasha y Alexei se parecían mucho en muchos aspectos, y no solo en su aspecto físico. Compartían una visión similar de la vida, un sentido del humor parecido y aficiones comunes. Ambos eran seguidores del Spartak. Apreciaban la obra de Víctor Pelevin y preferían la montaña al mar. Estos descubrimientos sorprendieron e inquietaron a Pasha. Observé cómo su expresión cambiaba con cada nueva revelación. Gennady Petrovich observaba atentamente la conversación y de vez en cuando hacía algún comentario. Parecía tranquilo, pero pude detectar una sutil tristeza en sus ojos. Cuando terminó la cena, la tensión casi se había disipado. Incluso Irina Vasilievna parecía haberse relajado un poco y se había unido a la conversación. Cuando trajeron el té y los pasteles, Alexei dijo de repente: «Tengo otro hijo y una hija. Tienen 16 y 12 años. Saben de ti y están deseando conocer a su hermano mayor», dijo Pasha pensativo. «Un hermano y una hermana. Nunca imaginé que tuviera parientes consanguíneos aparte de mis padres. Bueno, mi madre». «No digas eso, hijo», interrumpió Gennady Petrovich con suavidad. «Siempre he sido y siempre seré tu padre, independientemente de lo que dicte la biología. E Irina es tu madre. Ahora tienes otra familia. ¿No es eso algo bueno?». Pasha asintió en silencio, tragándose el nudo que tenía en la garganta. Después de cenar, los hombres salieron al balcón a fumar. Pasha había dejado de fumar hacía poco, pero en momentos de estrés se permitía un cigarrillo de vez en cuando. Ayudé a Irina Vasilievna a recoger la mesa cuando sonó el teléfono. Se limpió las manos y fue a contestar. «Hola», dijo tensa. «Sí, Zinaida Nikolaevna, no ha pasado nada terrible. Sí, tenemos un invitado. Ha llegado un pariente lejano. No, ahora no puedo hablar. Ya te lo contaré todo más tarde». Colgó con un suspiro de cansancio. Baba Zina había visto llegar a Alexei en su Mercedes y se moría por saber más. Mañana, todo el barrio sabría que nos había visitado un pariente rico. Asentí con la cabeza, comprensiva. En casas como la suya, los vecinos lo sabían todo unos de otros. Era casi imposible ocultar nada. Cuando los hombres regresaron del balcón, Alexei dijo que era hora de irse. Se alojaba en un hotel y tenía una reunión temprano al día siguiente en Moscú. Sin embargo, estaría en la ciudad hasta el lunes. Volviéndose hacia Pasha, añadió: «Si quieres que nos veamos para hablar, aquí tienes mi tarjeta. Llámame cuando quieras». Pasha cogió la tarjeta y le dio vueltas entre las manos. «Gracias. Lo pensaré». Mientras se despedían, Alexei estrechó con firmeza la mano de Gennady Petrovich. «Gracias por su hijo. Ha criado a un hombre extraordinario». Su suegro asintió. «El suyo también». A Irina Vasilievna, Alexei le añadió en voz baja, de modo que apenas pude oírlo: «Tenemos que hablar a solas. ¿Puedo llamarte mañana?». Su suegra dudó antes de asentir a regañadientes. Cuando Alexei cerró la puerta, un pesado silencio se apoderó del apartamento. Pasha se quedó junto a la ventana, viendo cómo Alexei se subía a su lujoso Mercedes. «Probablemente deberíamos irnos también», dije, rompiendo el silencio. «Es tarde». «Quédate», sugirió Gennady Petrovich. «Hay mucho espacio». «Sacaremos el sofá del salón, como hacíamos cuando Pasha se quedaba a dormir». «No, papá», rechazó Pasha con la cabeza. «Tenemos que irnos a casa. Necesito pensar». Se acercó a su padre y lo abrazó con fuerza. Luego abrazó a su madre, que rompió a llorar sobre su hombro. «Todo va a salir bien», mamá le susurró.
Estaremos bien. Solo necesito tiempo para pensar las cosas. Afuera, Pasha se quedó en silencio, mirando al frente con expresión ausente. No me atreví a hablar, sabiendo que necesitaba espacio para procesar todo. Solo cuando nos subimos al coche rompió finalmente el silencio. ¿Sabes qué es lo extraño?, dijo. Toda mi vida me he sentido como un extraño en mi propia familia. Nunca entendí de dónde venía mi pasión por la cocina. Ni a mamá ni a papá les gusta especialmente cocinar, ni por qué tengo tantas ganas de viajar. Mis padres nunca han ido a ningún sitio excepto a su dacha. ¿Y por qué soy tan alto si todos los demás en mi familia son de estatura media? Se quedó en silencio, agarrando el volante con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos. Mientras miraba a Alexei, de repente lo comprendí todo. Esa era la respuesta. Ahí era donde estaba el origen de todo. Está en los genes. Es algo que no se puede cambiar ni ocultar. Escuché en silencio. Sin interrumpir, él necesitaba desahogarse. Pero lo más sorprendente, continuó, era que no sentía ningún resentimiento hacia mi padre, ni hacia ninguno de ellos, ni siquiera hacia mi madre por sus mentiras. Sí, duele el hecho de haber vivido en la ignorancia durante tantos años, pero entiendo por qué hicieron lo que hicieron. Estaban protegiendo a la familia, protegiéndome a mí. Arrancó el coche y nos pusimos en marcha. Durante todo el trayecto a casa, Pasha permaneció en silencio y yo reflexioné sobre lo increíble que es la vida. Una visita fortuita, una conversación escuchada por casualidad y todo se había puesto patas arriba. Pero quizás sea lo mejor. Quizá la verdad, por dolorosa que sea, sigue siendo mejor que la mentira más hermosa. Cuando llegamos a nuestro apartamento, tomé la mano de Pasha. Pase lo que pase, estaré contigo, lo superaremos. Él me apretó la mano en respuesta, con un apretón lleno de gratitud. Lo sé, y eso es lo único que me impide perderme en este absurdo drama familiar. Los días siguientes fueron como una nebulosa. Pasha se tomó unos días libres en el trabajo, alegando que no podía concentrarse en nada. Pasaba la mayor parte del tiempo en casa, deambulando en silencio de una habitación a otra o mirando por la ventana durante horas. No le presioné con acento agudo, ya que entendía que necesitaba tiempo para asimilarlo todo. De vez en cuando, le preguntaba si quería comer algo o dar un paseo, pero la mayoría de las veces se negaba, prefiriendo estar solo. Entonces, el domingo por la mañana, sonó el teléfono. Pasha se quedó mirando la pantalla durante lo que me pareció una eternidad, sin atreverse a contestar. Era Alexei. Vi el nombre en la pantalla y mostrándome el teléfono, Pasha me preguntó, ¿qué le digo? Simplemente, ¿cómo me siento? Respondí con cautela. Quizá deberías volver a quedar con él. ¿Hablar con él cara a cara? Pasha dudó un momento y luego pulsó el botón de responder. Hola. No pude oír lo que decía Alexei, pero la expresión de Pasha dejaba claro que la conversación era seria. Finalmente Pasha habló. De acuerdo. Quedemos. Sí, a solas sin mi mujer. ¿A qué hora? Lo apunto. Cuando colgó, su expresión era una mezcla de preocupación y determinación. Alexei invitó a Pasha a almorzar a su restaurante. Dice que quiere hablar contigo a solas, explicó Pasha. Quiere tener una conversación privada. ¿Estás preparado para esto?, le pregunté con voz llena de preocupación. Pasha se encogió de hombros. No lo sé, pero necesito saber más sobre él, sobre lo que pasó entre él y mi madre. ¿Por qué rompieron? Lo entiendo, asentí. Necesitas escuchar su versión de la historia. Sí, respondió con una sonrisa sombría. Aunque no estoy seguro de que vaya a ser diferente de lo que me contaron mis padres, pero necesito saberlo. Necesito entender quién es él y quién soy yo. A las 12:30, Pasha se marchó para reunirse con su padre biológico. Yo me quedé allí sin saber qué hacer. Tenía los nervios tan destrozados que no podía concentrarme en leer ni en ver la televisión. 1000 pensamientos se agolpaban en mi mente. ¿Cómo sería su conversación? ¿Aceptaría Pasha a Alexei? ¿Sería capaz de perdonar a sus padres? De repente sonó el teléfono. Esta vez era el mío. La pantalla se iluminó con el nombre de Irina Vasilievna. Suspiré. Probablemente llamaba para preguntar por la reunión de Pasha con Alexei. Hola, Irina Vasilievna. Respondí, tratando de parecer lo más tranquila posible. Vika, la voz de mi suegra sonaba extraña, frágil. Jenny está muy mal.
Estamos en el hospital, me quedé paralizada. ¿Qué ha pasado? Esta mañana empezó a tener dolores muy fuertes. Llamamos a una ambulancia. Ahora está en cuidados intensivos. Los médicos no dicen nada. Su voz se quebró en sollozos. No sé qué hacer, Vika. Pasha no contesta al teléfono. Está con Alexei. Rápidamente reuní mis pensamientos. Llegaré enseguida, Irina Vasilievna. Avisaré a Pasha en cuanto pueda localizarlo. ¿En qué hospital está? Me dio la dirección, la clínica municipal, no muy lejos de su casa. Cogí mi bolso y salí corriendo del apartamento. Por el camino intenté llamar a Pasha, pero su teléfono estaba apagado. Probablemente lo había apagado durante su conversación con Alexei. En el hospital, encontré a mi suegra en el pasillo fuera de la unidad de cuidados intensivos. Estaba sentada en una silla dura del hospital, con un aspecto 10 años mayor de lo que era. Los ojos apagados y los hombros encorvados. A su lado había una taza de té del hospital sin tocar sobre una mesita. Irina Vasilievna, dije en voz baja, sentándome a su lado. ¿Qué dicen los médicos? Metástasis en el hígado, respondió en voz baja. Dicen que es cuestión de tiempo, ahora solo pueden aliviarle el dolor. Se cubrió el rostro con las manos. Y yo que pensaba que nos quedaban unos meses más. La abracé por los hombros, sin saber cómo consolarla. ¿Qué se le puede decir a alguien que está perdiendo a la persona con la que ha vivido más de 30 años? Ella me miró con lágrimas en los ojos. Pasha tiene que venir. Gina quiere verlo. No deja de llamar a su hijo. Estoy intentando localizarlo. Dije, marcando de nuevo el número de mi marido. El teléfono estaba apagado, pero le dejé un mensaje. En cuanto lo encienda, lo verá. ¿Y si es demasiado tarde? Preguntó Irina Vasilievna con voz temblorosa. Si Gina no llegaba a tiempo, no sabía qué decirle. La muerte siempre llega en el momento menos oportuno, incluso cuando se espera, incluso cuando crees que estás preparado para ella. Dios y Alexei, gimió mi suegra. Qué inoportuno apareció. Lo arruinó todo, destruyó nuestra familia. No es culpa suya. La corregí con delicadeza. Hasta hace poco ni siquiera sabía de la existencia de Pasha. Lo sé, suspiró. Solo necesitas a alguien a quien culpar. Y yo no puedo culpar a Gina. Se está muriendo. Yo estoy más enfadada conmigo misma. Pero eso no cambia nada. Nos sentamos en silencio, mirando la puerta cerrada de la unidad de cuidados intensivos. Al fondo del pasillo se oía el murmullo de un televisor. Las enfermeras charlaban detrás del mostrador y los médicos y celadores pasaban de un lado a otro. El ajetreo habitual del hospital llenaba el aire. Pero para nosotros el tiempo parecía haberse detenido. Una hora más tarde, se abrió la puerta de la unidad de cuidados intensivos y salió un médico cansado con una bata verde. ¿Familiares de Petrov? Nos levantamos rápidamente. Sí, hemos estabilizado su estado. Pero el pronóstico es grave, afirmó el médico con tono seco. La medicación está funcionando y ya no siente dolor. Está consciente y pregunta por su hijo. Podemos permitir que entre una persona durante un rato, continuó. Su hijo llegará enseguida, respondí, aunque no estaba seguro. Mientras tanto, ¿podría entrar su esposa? El médico asintió. 5 minutos, no más. Volviéndose hacia Irina Vasilievna, añadió, prepárese, su estado es muy crítico. Mi suegra apretó la mandíbula, enderezó los hombros y siguió al médico. Yo me quedé en el pasillo, todavía intentando localizar a Pasha, pero su teléfono estaba apagado. Desesperada, decidí llamar a Alexei. Su tarjeta de visita estaba en casa, pero recordé el nombre del restaurante que Pasha había apuntado antes de salir. Encontré el número en internet y marqué. Restaurante Metropol. ¿En qué puedo ayudarle? Respondió una agradable voz femenina. Necesito hablar urgentemente con Alexei Mikhailovich Baryshnikov, dije. Es una cuestión de vida o muerte. Un momento, por favor. La administradora, intuyendo la gravedad de la situación, respondió rápidamente. Voy a ver si está aquí. Unos minutos más tarde, la voz de Alexei se escuchó al otro lado del teléfono. Alexei Baryshnikov. Hola, soy Victoria, la esposa de Pavel. Dije rápidamente. Siento molestarle. Pero la situación es crítica. Gennady Petrovich está en cuidados intensivos y los médicos dicen que le queda muy poco tiempo. Está preguntando por Pasha, pero no consigo localizarlo. Si está con usted, por favor,
dígale que vaya al hospital de la ciudad inmediatamente. Por un momento temí que se hubiera cortado la línea. Pero entonces Alexei habló con urgencia y profesionalidad. Sí, Pavel está conmigo. Salimos ahora mismo. No se preocupe. Estaremos en el hospital en 20 minutos. Exhalé aliviada. Gracias. Irina Vasilievna salió de la unidad de cuidados intensivos con los ojos enrojecidos por el llanto, pero mantuvo la compostura. Gina está consciente, dijo. Pregunta por Pasha. Le dije que llegaría pronto y le expliqué lo de la llamada de Alexei. Llegarían en breve. Mi suegra asintió en silencio y reanudamos la espera. Los minutos pasaban con una lentitud agonizante hasta que por fin 2 figuras aparecieron al final del pasillo. Pasha y Alexei, casi corriendo. Pasha se apresuró hacia su madre. ¿Cómo está mamá? Mal, respondió Irina Vasilievna, envolviéndolo en un fuerte abrazo. Muy mal, ve con él, te está esperando. Pasha miró brevemente a Alexei como buscando tranquilidad, y luego se armó de valor para acercarse a la puerta de la unidad de cuidados intensivos. La enfermera de guardia intentó detenerlo, pero Alexei intervino. Le susurró algo y ella inmediatamente dejó pasar a Pasha. Irina Vasilievna lanzó una mirada sombría a su antiguo amante. ¿Qué le has dicho? ¿Que mi empresa constructora está financiando las reformas de este hospital? Alexei mantuvo la calma. Una pequeña mentira para salvar la situación. Hizo una pausa antes de añadir, lo siento mucho, Ira. Gennady es un buen hombre, mejor que yo. De repente, mi suegra rompió a llorar, y para mi sorpresa, dejó que Alexei la abrazara. Allí quedaron, 2 figuras ancianas y desgastadas unidas por una larga historia. Una que parecía haber terminado para siempre, pero que inesperadamente se había reavivado. Pasha se quedó con su padre durante casi media hora, mucho más de los 5 minutos asignados, pero ninguno de los empleados se atrevió a interrumpir. Cuando finalmente salió, tenía el rostro bañado en lágrimas, pero extrañamente tranquilo e iluminado. Me ha dicho adiós, dijo Pasha en voz baja, acercándose a nosotros. Me ha dicho que me quería y que estaba feliz de haber sido mi padre. Irina Vasilievna se llevó la mano a la boca para contener los sollozos. ¿Abracé a mi marido? Sintiendo cómo le latía con fuerza el corazón en el pecho. También me dijo que debía averiguar quién era mi verdadero padre, añadió Pasha, mirando a Alexei. Os parecéis más de lo que parece a primera vista. Alexei asintió en silencio, con las lágrimas corriéndole por las mejillas. Quiero estar a solas con él, dijo Irina Vasilievna, levantándose de su asiento. Mientras podamos. La enfermera la dejó pasar sin dudarlo. Los 3 nos quedamos en el pasillo, en silencio durante un rato, antes de que Pasha volviera a hablar. Sabes, en el restaurante no hablamos mucho, comenzó. Estaba demasiado abrumado por todo. Ahora que él es mi padre. Hizo una pausa. Cuando Gennady Petrovich se fue, de repente me di cuenta de que la vida es demasiado corta para el resentimiento y las palabras no dichas. Quiero conocerte mejor. Quiero conocer a tu familia, a mi hermano y a mi hermana. Alexei lo miró agradecido. Me haría muy feliz. Y a ellos también. Especialmente a Dimka, tu hermano. Se emocionó mucho cuando se enteró de tu existencia. No paraba de hacerme preguntas. ¿Cómo eres? ¿A qué te dedicas? No sé cómo saldrá todo, admitió Pasha con sinceridad. No sé si alguna vez podré llamarte padre. Para mí, mi padre es Gennady Petrovich, el hombre que me crió. Pero quiero intentarlo. Quiero darnos una oportunidad. Es lo único que pido. Alexei respondió en voz baja. Eso es todo lo que yo quiero también. 2 horas más tarde, Gennady Petrovich falleció sin recuperar la conciencia. Irina Vasilievna permaneció a su lado hasta el final. Cuando todo terminó, salió de la habitación con los ojos secos y la espalda recta. El dolor aún no se había apoderado de ella por completo. Eso vendría más tarde. Se ha ido. Fue todo lo que dijo. Pasha abrazó en silencio a su madre y permanecieron juntos durante un largo rato. 2 seres queridos, unidos no solo por lazos de sangre, sino también por una pérdida y un dolor compartidos. En ese momento me di cuenta de que una familia verdadera no se define necesariamente por los lazos sanguíneos. Una familia verdadera
es aquella en la que prevalecen el amor, la lealtad, el perdón y el apoyo en los momentos más difíciles. El funeral fue modesto, pero concurrido. Vecinos, antiguos compañeros de la fábrica y amigos acudieron a despedirlo en su último viaje. Alexei también estaba allí, apartado, tratando de no llamar la atención. Sin embargo, Pasha, sin dudarlo, se acercó a él y se colocó a su lado. Sus dos padres, uno que le había dado la vida y otro que le había enseñado a vivir, estaban ahora unidos para siempre a través de él, a través de su corazón y sus recuerdos. Más tarde, esa noche después del funeral, Pasha se sentó en el balcón durante un largo rato, contemplando el cielo estrellado. Preparé un té y me senté con él. ¿En qué piensas?, le pregunté, entregándole una taza humeante. En lo extraña que es la vida, respondió, con la mirada fija en las constelaciones. Hace solo una semana tenía un padre y ahora ya no está, pero ha aparecido otro. ¿Y sabes lo más increíble? Papá sabía que no era su hijo, pero me quería más que a nada en el mundo. Su voz se quebró. No todo el mundo es capaz de eso. Asentí en silencio, sintiendo un nudo en la garganta. También pienso en lo que dijo mi padre antes de morir. Continuó Pasha. Me dijo, hijo, la verdad siempre gana. Aunque parezca que las mentiras te protegen del dolor, tarde o temprano la verdad sale a la luz, y entonces es mejor afrontarla con el corazón abierto. Se volvió hacia mí. Sabes, estoy enfadado con ellos por ocultarme la verdad durante tantos años, pero entiendo por qué lo hicieron y los perdono. Lo abracé y apoyé la mejilla en su hombro. Eres fuerte, Pasha, más fuerte de lo que crees. No, negó con la cabeza. Solo he tenido buenos maestros. Tanto mi padre como mi madre me enseñaron lo que realmente importa en la vida. Y tú también me haces mejor. Nos quedamos en el balcón hasta bien entrada la noche, hablando de la vida, la familia y los planes para el futuro. Había mucha incertidumbre por delante. ¿Cómo se desarrollarían las cosas con Alexei y su familia? ¿Cómo se las arreglaría Irina Vasilievna sin su marido? ¿Cómo afrontaríamos todos la pérdida de la persona más importante de nuestras vidas? Pero una cosa estaba clara, lo superaremos juntos. Pasó un mes después del funeral de Gennady Petrovich. Irina Vasilievna se negó inicialmente a mudarse con nosotros, a pesar de que Pasha y yo insistimos. Teníamos miedo de dejarla sola en el viejo apartamento, donde todo le recordaba a su difunto marido. Gina y yo vivíamos aquí, y yo me voy a quedar aquí, dijo con firmeza, apretando los labios. Pero poco a poco, el dolor de la pérdida comenzó a dar paso a la soledad. Mi suegra empezó a llamar con más frecuencia y a quedarse más tiempo cuando venía de visita. Ayer, inesperadamente, accedió a mudarse temporalmente a nuestra habitación libre durante un par de semanas, mientras reformaban el apartamento. Sabía que era solo una excusa, ya que no había planes de reforma. Simplemente, Irina Vasilievna no soportaba estar sola, pero su orgullo no le permitía admitirlo. Pasha y yo fingimos creerla y enseguida empezamos a preparar la habitación para ella. ¿Qué crees que pensará mamá de nuestra casa?, me preguntó Pasha, mientras me ayudaba a hacer la cama con sábanas limpias. Creo que solo necesita estar cerca de su familia, respondí. Que le guste o no es otra cuestión. Eso no importa, suspiró Pasha. Este mes se ha descuidado mucho. Parece 10 años mayor. Era cierto. Irina Vasilievna, que antes era tan enérgica y alegre, ahora se movía lentamente y con renuencia con el cabello entrecano que ya no se molestaba en teñir. El tiempo lo cura todo, dije, dándole una palmada en el hombro a mi marido. Ahora necesita nuestro apoyo. No que la dejemos sola en un apartamento vacío. ¿Qué opinas? Pasha dudó un momento. Deberíamos invitar a Alexei a cenar en familia. Ayer llamó y preguntó si mamá quería que la visitáramos. Lo pensé. Durante el último mes, Pasha se había reunido varias veces con su padre biológico. Habían almorzado juntos y habían hablado. Pasha incluso había volado a San Petersburgo el fin de semana para conocer a la familia de Alexei, su esposa Elena y sus hijos, Dima y Sonia. Regresó un poco aturdido pero feliz. Dima es igual que yo a su edad, dijo sorprendido. Incluso tiene el lunar en el mismo sitio. Y Sonia es el vivo retrato de mi abuela Nina, la madre de mi madre. ¿Y sabes qué?
Son personas muy normales. Me preocupaba que fueran arrogantes, dada la riqueza y el éxito empresarial de Alexei. Pero son niños normales. Dima juega al hockey y Sonia toca el violín. Vi cómo Pasha se iba acercando poco a poco a su nueva familia, y eso me hizo feliz. Pero, ¿estaba Irina Vasilievna preparada para conocer al hombre que una vez le había roto el corazón y que ahora reaparecía en sus vidas? Creo que deberíamos preguntarle primero a tu madre, dije con cautela. Quizá necesite más tiempo. Pasha asintió. Tienes razón, no quiero alterarla, ya lo tiene bastante difícil. Por la tarde nos encontramos con Irina Vasilievna en la entrada. Llegó con 2 grandes bolsas con sus pertenencias, junto con algunas cajas de documentos y fotografías. «Mamá, parece que te mudas», bromeó Pasha, ayudándola con el equipaje. «¿Qué es eso, pequeño?», refunfuñó mi suegra. «Me he olvidado un montón de cosas. Tendré que volver más tarde». En casa se tomó su tiempo para familiarizarse con el nuevo espacio. Nuestro apartamento de 3 habitaciones en un edificio moderno era muy diferente de su antigua Khrushchevka, un típico apartamento de la era soviética. Techos altos, ventanas grandes y muebles contemporáneos. «Tenéis mucho espacio aquí», comentó, acomodándose en una silla en la cocina. «No como nuestra caseta de perro. Tu apartamento es muy acogedor, Irina Vasilievna», respondí. «Se nota que aquí vivían personas felices». Mi suegra suspiró de repente, pero enseguida se recompuso. «Sí, éramos felices, vivimos juntos durante 33 años. Gina nunca me levantó la voz, a pesar de que tengo un carácter difícil. Ya lo sabes». «Lo sabemos, mamá», dijo Pasha, sentándose a su lado y tomándole la mano. «Vamos a cenar. Vika ha hecho borщ, tu plato favorito». Durante la cena, Irina Vasilievna se animó un poco e incluso elogió mi borщ. Algo poco habitual. Capté la mirada agradecida de Pasha y le devolví la sonrisa. «Quizá todo salga bien». Después de cenar, mi suegra sacó un viejo álbum de fotos con una cubierta marrón gastada de una de sus cajas. «Quiero enseñarte algo», dijo, abriendo el álbum. «Mira». Las fotografías, amarillentas por el paso del tiempo, mostraban a un joven, Gennady Petrovich, un hombre bien formado y sonriente con el uniforme de una brigada de construcción. En otra, aparecía una Irina Vasilievna muy joven con un vestido con los hombros al aire, el pelo recogido y los labios pintados de un color vivo. «Estabas preciosa», dijo Pasha con sinceridad. «Sí, lo éramos», suspiró su suegra. «La juventud embellece a todo el mundo». Pasó la página y señaló otra fotografía. «Mira aquí». En la foto, Irina Vasilievna aparecía del brazo de un hombre alto y moreno que llevaba un jersey que estaba de moda en aquella época. Ambos reían juntos delante de Nenivka. «¿Es Alexei?», preguntó Pasha con cautela. Su suegra asintió. «Sí, es tu padre biológico», aclaró, como si le preocupara que Pasha se olvidara de Gennady Petrovich. Estábamos en la misma clase en el instituto político. Era el chico más guapo de allí. Todas las chicas estaban locas por él, pero él me eligió a mí. Sonrió con nostalgia. Salimos juntos durante 2 años y pensamos en casarnos después de graduarnos. Pero entonces le invitaron a hacer un posgrado en Leningrado, con la perspectiva de un trabajo en una gran empresa. En aquella época era muy prestigioso, mucho dinero, un piso de empresa. Se quedó en silencio, perdida en el pasado. «¿Y qué pasó?», preguntó Pasha en voz baja, aunque probablemente ya sabía la respuesta. «Me quedé embarazada en mi último año de universidad», dijo Irina Vasilievna en voz baja, pero con firmeza, «y Alexei me sugirió que abortara. Dijo que aún éramos jóvenes y que tendríamos tiempo para tener hijos una vez que nos estableciéramos. Pero yo no quería. Tuvimos una gran pelea. Él se fue a Leningrado y yo me quedé. Quería criarte yo sola, con Gennady Petrovich». «¿Y Gina?», pregunté. «Gina», mi suegra sonrió entre lágrimas. «Siempre estuvo ahí, como amigo y apoyo. Cuando Alexei se marchó, Gina fue quien me apoyó y me dijo que me quería desde hacía mucho tiempo y que aceptaría al niño como suyo. Y yo acepté. Pensé que quizá no lo haría de inmediato, pero que con el tiempo lo querría. Y lo quise», dijo sacudiendo la cabeza. No era la misma pasión que sentía por Alexei, pero era más fuerte, más duradera.
¿Por qué le dijiste a Alexei que habías abortado? Preguntó Pasha, mirándola con curiosidad, sin reproche. Maldito orgullo. Irina Vasilievna se encogió de hombros. No quería que volviera por lástima o para ofrecerme una pensión alimenticia. Y para entonces ya había decidido estar con Gina, y él insistió en que tomara su apellido para que todo fuera real. Pasó unas cuantas páginas más del álbum. Aquí está nuestra boda con Gennady Petrovich, modesta, sin mucha pompa. Aquí están las primeras fotos del recién nacido Pasha, y aquí estamos los tres delante del árbol de Navidad. Una joven familia feliz. Te quería más que a su propia vida, dijo Irina Vasilievna en voz baja. Nunca ni por un segundo te hizo sentir que no eras suyo. Para él, siempre fuiste la persona más preciada del mundo, Pasha. Él asintió en silencio, secándose las lágrimas. Lo sé, mamá, y él siempre será mi padre, independientemente de lo que digan los documentos. Irina Vasilievna se enderezó de repente, con la mirada fija en su hijo y una expresión seria. Pasha, tengo que preguntarte algo. ¿Estás en contacto con Alexei? Pasha dudó un momento. Sí, mamá. Nos hemos visto varias veces y hemos hablado. Incluso fui a San Petersburgo con su familia y los conocí. Me preparé para un estallido de ira o resentimiento. Pero, en cambio, Irina Vasilievna simplemente asintió. Eso está bien, dijo. Es tu padre. Debes tener una relación con él. Hizo una pausa y luego añadió con voz más suave. A mí también me gustaría hablar con él. Habían pasado tantos años y había tantas cosas sin decir. Pasha y yo intercambiamos una mirada, sorprendidos por este cambio repentino. «Quiere visitarte, mamá», dijo Pasha con cautela. «Ha preguntado si puede pasar por allí». «Que venga», respondió mi suegra con firmeza. «Deja de huir del pasado». Gina tenía razón. Siempre decía que la verdad, por muy amarga que sea, es mejor que la mentira más dulce. Llevamos tantos años mintiendo a todo el mundo, y mira dónde nos ha llevado. Basta ya. Que venga. Y así quedó decidido. Pasha llamó a Alexei y lo invitó a cenar el domingo. Durante los días siguientes, Irina Vasilievna estuvo muy nerviosa, preocupada por qué cocinar, hasta que abandonó la idea y empezó a rebuscar en su armario, quejándose de que toda su ropa era vieja y le quedaba mal. «Irina Vasilievna, vamos al centro comercial a comprarte algo nuevo», le sugerí, al notar su frustración. «A mi edad, ya es demasiado tarde para arreglarme», murmuró, pero aceptó la oferta. A las 5 en punto del domingo, el apartamento estaba impecable. La mesa estaba puesta con un mantel almidonado y la vajilla más fina, la que reservábamos para ocasiones especiales. Irina Vasilievna llevaba un vestido nuevo de color azul oscuro y el pelo cuidadosamente peinado. Yo había insistido en que fuera a la peluquería y miraba el reloj con ansiedad. «¿Y si no viene?», preguntó ella, con voz llena de esperanza y temor. «Vendrá», le aseguró Pasha. Lo prometió. A las 5 en punto sonó el timbre. Alexei llegó con un ramo de rosas blancas, idénticas a las que le había traído la primera vez que fue a su apartamento, y una botella de buen vino. «Hola, Ira», dijo, entregándole las flores. «Estás preciosa». «Mientes, Lesa», sonrió Irina Vasilievna, aunque aceptó las flores. «Los años no hacen a nadie guapo». «Tú eres la que te hace guapa», dijo Alexei con sinceridad. «Siempre fuiste la chica más guapa de la clase». Capté la mirada de Pasha y le sonreí. Parecía que por fin se había roto el hielo. Durante la cena, el ambiente fue un poco incómodo al principio. Pero pronto la conversación comenzó a fluir con más facilidad. Recordaron sus días de estudiantes, amigos comunes y anécdotas divertidas del pasado. Observé con sorpresa cómo Irina Vasilievna, normalmente tan reservada y severa, se reía de las bromas de Alexei, con el rostro iluminado mientras hablaba de su juventud. «¿Te acuerdas de cuando nos saltamos las clases y fuimos al lago?», preguntó Alexei. «Todavía hacía frío en mayo, pero nos bañamos». «Claro que lo recuerdo», resopló Irina Vasilievna. «Yo estuve una semana con fiebre y tú ni siquiera estornudaste». «Siempre he tenido una salud de hierro», sonrió Alexei. «Lo heredé de mi abuela. Vivió hasta los 93 años y conservó todos los dientes». «¡Qué bien!», dijo Irina Vasilievna con inesperada seriedad. «Eso significa que Pasha será sano y vivirá mucho tiempo». Se hizo el silencio en la habitación.
por primera vez en toda la noche. Abordaron directamente el tema de su hijo y todo lo relacionado con él. Ira, dijo Alexei en voz baja, mirándola a los ojos. Tengo que decirte algo. Sé que te hice mucho daño hace años. Era joven y egoísta. En aquel entonces mi carrera parecía más importante que cualquier otra cosa. Suspiró profundamente. Quiero pedirte perdón y, si puedo, darte las gracias por criar a un hijo tan maravilloso. Irina Vasilievna permaneció en silencio durante un largo rato, con la mirada baja. Noté que le temblaban las manos mientras agarraba la servilleta. Sabes, Lesa, estuve enfadada contigo durante mucho tiempo, dijo finalmente. Durante mucho tiempo. Pero luego me di cuenta de que todo salió como tenía que salir. Si te hubieras quedado entonces, si nos hubiéramos casado, nunca habrías sabido lo que es una verdadera familia, lo que es el amor verdadero. Levantó los ojos, con lágrimas brillando en ellos. Gina me dio eso. Me amaba tal y como soy, con todos mis defectos. Quizás no siempre lo aprecié cuando estaba vivo, pero ahora entiendo lo afortunada que fui. Estoy agradecida por ello. Sonrió, pero con tristeza. No te guardo rencor, Lesa. Todo sucedió como tenía que suceder. Alexei se inclinó sobre la mesa y le apretó suavemente la mano. Gracias, Ira. Significa mucho para mí. Pasha los observaba con asombro infantil, como si un sueño olvidado que ni siquiera sabía que tenía se estuviera haciendo realidad. Yo entendía sus sentimientos. Estaba presenciando la reconciliación de las dos personas que le habían dado la vida, y eso le producía una profunda sensación de plenitud y integridad. Después de cenar, Alexei le preguntó a Pasha por su trabajo y sus planes de futuro. Resultó que Pasha llevaba mucho tiempo soñando con abrir su propia cafetería, pero no se atrevía a arriesgar su estable trabajo como economista. Tengo un local en el centro de la ciudad que sería perfecto para un pequeño establecimiento, le ofreció Alexei. Si quieres, podemos empezar el proyecto juntos. Yo pondré el capital inicial y compartiré mi experiencia, y tú te encargarás de la gestión. Pasha dudó. Es muy tentador, pero no quiero que pienses que solo te lo digo por el dinero. Alexei se rió. Pasha, tengo 60 años, tengo más dinero del que podría gastar en toda mi vida y no tengo a nadie a quien dejárselo, excepto a mis hijos, tú, Dima y Sonia. Considéralo una inversión en el negocio familiar. Además, añadió con un guiño, no tengo ninguna duda de que lo harás rentable. Has heredado mi sentido de los negocios. Irina Vasilievna sonrió mientras observaba la conversación. Dale la razón, hijo. Gennady siempre decía que deberías montar tu propio negocio en lugar de trabajar para tu tío. Tenía razón, asintió Alexei. Era un hombre sabio. Esa noche cerraron el acuerdo sobre la cafetería. Pasha estaba radiante de felicidad. Por fin, su sueño de toda la vida comenzaba a tomar forma. Mientras reflexionaba sobre ello, me maravillaba de cómo la vida funciona de maneras inesperadas. ¿Quién hubiera pensado que la trágica muerte de Gennady Petrovich daría lugar a algo nuevo y prometedor? Al despedirnos, Alexei nos invitó a todos a pasar las vacaciones de Año Nuevo en San Petersburgo. Elena tiene muchas ganas de conocerte, Ira, dijo. Y los niños también. Dima adora a su hermano mayor y Sonia ya está preparando una habitación para los invitados. Ya veremos, respondió Irina Vasilievna vagamente, aunque se notaba que le había gustado la invitación. Después de que Alexei se marchara, nos quedamos sentados en la cocina durante un buen rato, comentando los acontecimientos de la noche. ¿Quién hubiera pensado que acabaría así?, dijo mi suegra pensativa. ¿Quién hubiera pensado que Lesa y yo volveríamos a sentarnos a la misma mesa, hablando con tanta tranquilidad? La vida es impredecible, coincidí. Pero creo que es bueno que se hayan reconciliado. Por el bien de Pasha. Sí, asintió Irina Vasilievna. Pasha se merece tener una familia completa, con todas sus ramas y raíces. Esa noche, tumbada en la cama, pensé en lo mucho que habían cambiado nuestras vidas en los últimos meses, en cómo la felicidad y la tristeza suelen ir de la mano cambiando como en un caleidoscopio, en cómo lo más importante es no perderse de vista en medio del torbellino de acontecimientos, permanecer unidos, apoyarse mutuamente en los momentos difíciles y alegrarse cuando llega la felicidad.
Pasha se volvió hacia mí en la oscuridad y me susurró, Vika, ¿has pensado alguna vez que es hora de que tengamos un hijo? Me gustaría tener un niño o una niña, o ambos. Sonrió. Una familia debe crecer, ¿no? Me acurruqué contra él, sintiendo cómo la felicidad me inundaba como una cálida ola. Sí, una familia debe crecer. 1 año y medio después, la pequeña y acogedora cafetería Gennady, en el corazón de la ciudad, estaba llena de vida. En solo 6 meses, había ganado una clientela fiel y recibido críticas muy favorables en los foros locales. Las tartas de la casa, elaboradas según la receta de Irina Vasilievna, y los innovadores postres del chef, tenían una gran demanda. Me senté en una mesa junto a la ventana y observé a mi marido interactuar con los clientes. Escuchaba atentamente sus peticiones, contaba chistes y ofrecía recomendaciones. Con su chaqueta blanca de chef, el pelo ligeramente largo y recogido en una coleta y una sonrisa de confianza en el rostro, parecía completamente a gusto. Pasha había encontrado por fin su lugar y su vocación. Recordé sus palabras de hacía aproximadamente 1 año. «Sabes, Vic, por primera vez en mi vida, siento que estoy exactamente donde debo estar. Antes todo me parecía ajeno. Mi trabajo en inversiones, incluso mis aficiones. Pero ahora hago lo que me gusta y se me da bien». Y efectivamente, Pasha destacaba. La pequeña cafetería familiar, financiada inicialmente por Alexei pero gestionada íntegramente por Pasha, ganó rápidamente popularidad. Era especialmente apreciada por los clientes de más edad que valoraban el ambiente acogedor, los precios asequibles y los platos que les recordaban su juventud. Los sabores familiares de la era soviética, reinventados con un toque moderno. Irina Vasilievna se había mudado con nosotros definitivamente después de vender su antiguo apartamento. «¿Qué hago aquí sentada sola entre estas 4 paredes?», había dicho. Ahora, mi suegra ayudaba a Pasha con las recetas y de vez en cuando, incluso trabajaba en la cocina cuando el jefe de cocina se tomaba el día libre. Parecía que por fin había encontrado un nuevo propósito en la vida. «He estado pensando», dijo mi madre. Oí la voz de Pasha y levanté la vista. Se había sentado a mi lado con una taza grande de té de hierbas. «Solo te estoy admirando», sonreí, acariciando suavemente mi ya notable barriguita. «Pareces tan feliz». «Lo soy», dijo Pasha, tomándome la mano. «Todo ha salido mejor de lo que podría haber soñado. Tengo un trabajo que me encanta, una esposa a la que adoro y pronto tendré un hijo». Hizo una pausa y añadió en voz baja. «Es una pena que papá no haya vivido para verlo. Le habría encantado este lugar». Le apreté la mano. «Habría estado orgulloso de ti. ¿Lo crees?» «Estoy segura. Siempre estuvo orgulloso de ti y ahora lo está aún más». Pasha asintió con la cabeza, con la mirada fija en la gran fotografía de Gennady Petrovich que colgaba orgullosa en la cafetería. La habían tomado el día que cumplió 50 años. Mi suegro sonreía, sostenía una copa de champán y parecía lleno de vida y energía. Así era como querían recordarlo. «¿Cómo está nuestro pequeño?», preguntó Pasha, colocando suavemente la mano sobre mi vientre. «Hoy no da patadas», dije. «Sí que las da. Reacciona especialmente cuando oye tu voz. Creo que será tan enérgico como tú o Alexei», añadió Pasha pensativo. «Dima dice que, cuando era niño, su padre no podía estar quieto ni un minuto. La relación con su nueva familia se estaba desarrollando maravillosamente. Viajábamos regularmente a San Petersburgo. Al principio nos sentíamos como extraños, pero con el tiempo nos acostumbramos y nos hicimos muy cercanos». La esposa de Alexei, Elena, resultó ser una mujer agradable e inteligente que nos aceptó inmediatamente como familia. Dima y Sonia, desde el primer momento en que conocieron a Pasha, comenzaron a llamarlo hermano, como si lo hubieran conocido toda su vida. Irina Vasilievna se mostró cautelosa al principio, pero Elena encontró la manera de conectar con ella. Resultó que a las 2 les apasionaba cocinar y pasaban horas en la cocina intercambiando recetas y anécdotas. Pude ver cómo mi suegra se iba suavizando poco a poco, dejando atrás los rencores y los miedos del pasado. Mis pensamientos se vieron interrumpidos por el timbre de la puerta.
Alexei y Elena entraron en la cafetería, seguidos de Dima y Sonia, que llevaban bolsas y paquetes. «Saludos a los futuros abuelos», exclamó Pasha en tono jocoso, levantándose para recibirlos. «Más regalos. El bebé aún no ha nacido y ya tiene una habitación llena de juguetes. ¿Cómo pueden venir a ver a su futuro nieto con las manos vacías?» Alexei sonrió y abrazó a su hijo. «Y no son solo juguetes». Elena había tejido algunos conjuntos para el bebé, y Sonia había hecho dibujos para la habitación infantil. «Ya te dije que podíamos haber esperado a que naciera el bebé», refunfuñó Pasha, aunque era evidente que le había conmovido su detalle. Irina Vasilievna salió de la cocina y al ver a los invitados se apresuró a saludarlos. «Lesa, Lenochka, ¿qué tal el vuelo? Debéis de estar agotados después del viaje. Voy a preparar un té y traeré la tarta. La acabo de hornear. Huele de maravilla». Elena abrazó a Irina Vasilievna. «Ira, hiciste bien en compartir tus recetas con el nuevo restaurante de Alexei. Ya hay cola para comprar tus tartas». Era cierto. En el nuevo restaurante de Alexei en San Petersburgo, que solo llevaba abierto 3 meses, la sección dedicada a los productos caseros elaborados con las recetas de Irina Vasilievna se había convertido en un éxito. Los platos, especialmente las tartas, eran muy apreciados por los ancianos residentes en San Petersburgo, muchos de los cuales recordaban a sus abuelas horneando dulces similares. Nos sentamos en una mesa grande en un rincón de la cafetería, que habían reservado especialmente para la familia. Cuando todos se acomodaron, me fijé en que Alexei miraba la fotografía de Gennady Petrovich que colgaba de la pared. Sus ojos reflejaban respeto y una gratitud silenciosa. Nunca había intentado sustituir a Pasha como padre, ya que entendía que ese lugar lo ocuparía para siempre otro hombre. Alexei simplemente estaba allí para apoyar y orientar, compartiendo su gran experiencia. «Tengo algo que discutir», dijo Alexei una vez que todos se sentaron. «Sabéis, he estado pensando en ampliar la cadena. Quiero abrir otro restaurante, no en San Petersburgo, sino aquí, en vuestra ciudad». «Es una idea estupenda», respondió Pasha. «Aquí hay una gran necesidad de un restaurante de alta cocina. Pensaba que quizá te gustaría encargarte de él», sugirió Alexei, mirando a su hijo. La cafetería ya era un éxito. Pasha había demostrado su capacidad para dirigir un negocio y ahora el tamaño y el potencial estaban creciendo. Pasha se detuvo un momento antes de negar con la cabeza. «Gracias por la oferta, pero creo que voy a pasar. Me encanta lo que tengo ahora. La cafetería es mía. Es personal, íntima, no busco el dinero ni el prestigio». Alexei sonrió y asintió. «Me imaginaba que me dirías que no, pero tenía que ofrecértelo. Respeto tu decisión, hijo». Elena intervino entonces. «Pero Dima dice que le gustaría trabajar en el negocio de la restauración. Quizá podría ser tu ayudante en el nuevo proyecto». Los ojos de Alexei se iluminaron. «¿En serio? Dima, ¿lo dices en serio?» Dima, de 16 años, que se parecía a Pasha en su juventud, asintió tímidamente. «Bueno, me gusta cómo habla Pasha de su trabajo y pensé que quizá también sería para mí. Al fin y al cabo somos hermanos. Un negocio familiar. ¡Qué maravilla!». Sonia intervino. «Y yo pintaré cuadros para ti y diseñaré el menú». Todos se rieron y yo me maravillé de lo lejos que habíamos llegado. Hacía solo 2 años. Nunca hubiéramos imaginado cuánto cambiaría nuestra familia, cuánto crecería y cuántas nuevas conexiones se crearían. La vida nos había puesto a prueba con la muerte de Gennady Petrovich, pero de ese dolor había surgido algo nuevo y brillante. Después de cenar, Pasha sugirió que diéramos un paseo por la ciudad, pero yo me quedé en la cafetería con Irina Vasilievna. Me costaba caminar debido al embarazo. «Sabes, Vika», dijo mi suegra pensativa cuando nos quedamos solas, «he pasado toda mi vida temiendo la verdad. Pensaba que destrozaría nuestra familia y alejaría a Pasha, pero resultó ser todo lo contrario. La verdad nos liberó a todos, a Pasha, a mí, e incluso a Lesa. Gennady Petrovich era un hombre de gran sabiduría». Asentí con la cabeza. Él siempre sabía lo que era mejor para todos. «Sí», respondió Irina Vasilievna con una sonrisa agridulce.
Gina siempre veía las cosas con más claridad y profundidad que yo. Hizo una pausa antes de continuar. Sabes, a veces siento como si él todavía estuviera cerca, cuidándonos, feliz. Inconscientemente, puse la mano sobre mi vientre, donde descansaba plácidamente nuestro futuro hijo, al que habíamos decidido llamar Gennady. Estoy segura de que ese será su nombre, dije en voz baja. Es parte de nuestra familia y siempre lo será. Irina Vasilievna me abrazó y nos quedamos allí sentadas durante un largo rato, contemplando la ciudad al atardecer a través de la ventana. Reflexioné sobre la naturaleza impredecible de la vida, cómo nos arrebata a nuestros seres queridos, nos presenta nuevas caras y nos trae tanto alegría como tristeza. Pero en medio de todos estos cambios, lo más importante es permanecer unidos, apoyarnos unos a otros y aceptar la verdad, por dolorosa que pueda parecer al principio. A través del cristal, vi a Pasha y Alexei caminando por la calle, absortos en una animada conversación. Padre e hijo, tan parecidos en apariencia y tan diferentes en temperamento. Junto a ellos, Dima y Sonia charlaban alegremente, mientras que un poco más adelante, Elena caminaba con sus hijos. En ese momento, experimenté una profunda sensación de paz y felicidad. La felicidad de formar parte de esta familia numerosa. Algo complicada, pero profundamente real. Nuestra historia comenzó con secretos, conversaciones escuchadas por casualidad y revelaciones inesperadas. Pero continúa con amor, armonía, hijos y nietos, recuerdos compartidos y nuevos proyectos. Y quizás el milagro más importante de la vida es su capacidad para curar heridas, reconectar lazos rotos y ofrecer nueva esperanza cuando todo parece perdido. Si te ha gustado esta historia, haz clic en el botón me gusta y suscríbete al canal. Tu apoyo nos motiva a crear historias nuevas e interesantes cada día. No te pierdas el próximo vídeo, que aparecerá en tu pantalla en breve. Te deseamos lo mejor y que encuentres la felicidad en cada rincón de tu vida.